Bien, a continuación vamos a resolver este circuito, el cual es un circuito serie RL con 5 ohmios de resistencia y 10 henries en la bobina. Para eso tenemos un gráfico de BL por T, el cual está dividido por tramos. Esta caída de tensión en el inductor se puede expresar para un periodo como una señal por tramos. Es decir, para el tramo número 1 iría de 0 a 1 y este consta de 100 voltios. Para el tramo 2 iría de 1 a 2 segundos y ese consta de menos 100 voltios según la gráfica. Y para el tramo 3, que iría de 2 a 3 segundos, sería para 100 voltios. Entonces ahora analizaríamos por tramos. Para el tramo 1 utilizaríamos la fórmula de voltaje en la bobina, que viene dada por voltaje en la bobina por el tiempo es igual a L por DI sobre DT. Entonces haríamos un despeje para poder encontrar la corriente ya sea en ese tramo. Entonces despejamos de la siguiente manera: BL dt es igual a L de I. Entonces BL dt sobre L es igual a DI. Entonces ahora sacamos las constantes, que son BL, integramos dt y integramos DI. La primera integral de dt sería de 0 a t, como nos dice en el primer tramo, iría de 0 a 1, pero lo ponemos de 0 a t. Y en la integral de DI sería de I sub 0 a IT. Y ahora solo hacemos la integral BL sobre L de la integral de dt es t con los límites de 0 a t, y esto es igual a I con los límites de I sub 0 a IT. Entonces tenemos BL sobre L por T menos 0. Y esto es igual a I sub T menos I sub 0. Ahora multiplicamos cada valor. BL sobre L por T es BL sobre L por T. Esto multiplicado por 0 es igual a 0. Y aquí S está restando, lo pasamos a sumar. Más I sub 0 igual a I T. Entonces esta fórmula nos sirve para encontrar la corriente que circula ya durante ese tiempo, en ese tramo, que sería de 0 a 1. Para eso ya tenemos nuestro valor el voltaje de la bobina, el valor de la bobina y el tiempo que vamos a utilizar. Entonces solo ponemos en la ecuación. Para el primer tramo sería 100 voltios sobre 10 henries por el tiempo, que sería 1, que es el del límite, más la corriente inicial, que ya nos lo da el ejercicio, que nos dice que es menos 5 amperios, y este va a ser para I para un segundo. Entonces esto al efectuar nos da 5 amperios de I sub 1. Hacemos lo mismo para el siguiente tramo. Para el tramo número 2 hacemos exactamente lo mismo con la fórmula del voltaje en la bobina, y hacemos el mismo despeje. BL de T sobre L igual de I. Sacamos las constantes, integramos dt igual integramos DI, y mi dt sería de 1 a t. Ya no sería de 0 a t, porque en el tramo 2 va de 1 hasta cierto límite. Entonces colocamos de 1 a nuestro límite, que sería t. Y el DI también iría de I sub 1 a I sub t. Comenzamos desde donde lo dejamos en el I sub 1 anterior. Entonces BL sobre L, ese sería de integral de dt es t,
efectuando los límites es t menos 1. Y ese sería exactamente lo mismo, it menos i sub 1. Entonces ahora efectuamos bl por t es blt, menos bl sobre l por menos 1 es bl sobre l. S está restando y lo pasamos a sumar. I sub 1 igual a i sub t. Entonces esta ecuación es la que nos sirve para el tramo 2. Ahora solo sustituimos los términos. Mi BL para el tramo 2 está efectuado en menos 100 voltios. Por tanto colocaría el menos 100. Mi L es la bobina, que ya nos lo da, que son 10 henries. Menos el voltaje de la bobina sobre 10. Más el I sub 1, que ya nos lo da el ejercicio, el efectuado anterior, que es 5 amperios. Y este es para I sub 2. Aquí también tengo que ponerle I sub 2. Y ahora solo efectuamos los cálculos y nos da menos 5 amperios para en tiempo igual t igual a 2. Entonces exactamente así hacemos para el tramo 3. Para el tramo 3 sería exactamente lo mismo. BL sub t igual a L de I sobre dt. BL dt sobre L igual a DI. Sacamos las constantes e integramos dt igual, integramos DI. Mi dt iría de 2 a t, porque ahora el tramo 3 inicia desde 2, entonces de 2 a mi límite. Y el DI sería de I sub 2 a I sub t. Entonces ahora efectuamos la integral. De integral de dt es t por los límites, sería t menos 2 igual a I sub t menos I sub 2. Efectuamos los cálculos y nos da BL sobre L por t menos 2 BL sobre L igual, bueno, más, pasamos este negativo a sumar, I sub 2 igual a I sub t. Ahora sustituyendo los términos, para el BL en el tramo 3 serían 100 voltios. Entonces son 100 sobre 10 por, ese sería para el tiempo igual a 3 segundos, entonces por 3 menos 2 por el voltaje, que son 100 voltios sobre 10, más la corriente en 2 segundos que nos había dado menos 5 amperios. Entonces eso para el tiempo igual a t igual a 3 segundos en este tramo nos da de I sub 3 nos da 5 amperios. Entonces ahora ya podremos calcular, teniendo todos esos valores, podríamos calcular por medio de las leyes de Kirchhoff para nuestro circuito, que nos dice que es Bt sobre T para 5 ohmios y 10 henries. Podríamos calcular la corriente en este circuito serie. Por tanto, lo haríamos por la sumatoria de voltajes de Kirchhoff. Sería menos Bt, porque la corriente iría en esta dirección. Entonces sería Bt de T. Ese centra la corriente siempre en polo positivo, sería el voltaje de la resistencia, en este caso de 5, más el voltaje de la bobina, que es 10 henries. Entonces esto despejamos y nos queda Bt igual a Br más Bl. Y así podríamos empezar a sacar ya los voltajes. El voltaje total, el voltaje de las resistencias. El voltaje de las resistencias, con respecto a la resistencia, sería I por R. Entonces para el tramo 1 de 1 segundo, el voltaje de la resistencia es de 5 amperios
por la resistencia que ya nos da el circuito, sería de 5 ohmios. Y eso nos da 25 voltios. Para el voltaje de la resistencia ya en el tramo 2 sería lo mismo ahí por R. Y para el tramo 2 nos había dado que eran menos 5 amperios. Entonces ponemos 25 amperios, no, 5 amperios por 5 ohmios. Y eso nos da menos 25 voltios. Para el tramo 3 hacemos lo mismo. Y aquí nos había dado 5 amperios. Y por la resistencia es 5 ohmios. Y el voltaje en la resistencia para ese tramo es de 25 voltios. También podríamos efectuarlo. Ahora podemos sacarlo del voltaje total, que sería el voltaje de la resistencia más el voltaje de la bobina. Nos dice que el voltaje total para el tramo 1 sería el voltaje de la resistencia, que ya lo tenemos para este, 25 voltios, más el voltaje de la bobina según nuestro tramo serían 100 voltios. Entonces sería 125 voltios. Para este sería voltaje igual VR más BL. Para este tramo nos dio que en el voltaje en la resistencia da menos 25 voltios. Más el voltaje en la bobina para el tramo número 2 serían menos 100 voltios. Entonces nuestro voltaje sería menos 125 voltios. Para el tramo 3 sería el voltaje en la resistencia más BL. Y aquí nos había dado 25 más el voltaje en la bobina para el tramo 3, que son 100 voltios. Y nos da 125 voltios. Ya al haber efectuado todas las operaciones acerca de el voltaje en la resistencia y el voltaje del generador, creamos las gráficas. Nos dice que en un tiempo igual a 0 la corriente es de menos 5 amperios, como el ejercicio ya nos lo da. Cuando se va para t igual a 1 segundo, la corriente aumenta a 5 amperios. Cuando ya va cuando t igual a 2, para 2 segundos, vuelve a bajar hasta 5 amperios, tal como lo muestra el gráfico. Para el voltaje en la resistencia, que es la caída de tensión en el voltaje en la resistencia, nos dice que para un tiempo igual a 0, el voltaje es de menos 25 voltios. Cuando ya se aumenta a 1 segundo, el voltaje aumenta a 25 voltios. Para 2 segundos regresa a menos 25 voltios. Para el gráfico de tensión del generador, nos dice que digamos para el primer tramo que nos había dado, que era 100, era voltaje de la bobina sobre L por T más la corriente inicial igual a IT. Esto efectuado para un tiempo igual a 0, para 0 segundos, nos da 75 voltios. Entonces nos dice que para menos 5, cuando está en tiempo igual a 0, el voltaje del generador es 75 voltios. Y ya para 1 segundo, efectuado de la misma manera con el tramo 2, donde era el voltaje de la bobina por T menos el voltaje de la bobina sobre L más I sub 1, para el tiempo igual a 1, nos da que es menos 75 voltios. Entonces la gráfica va de 0 en 75 voltios y en 1 ya sube a 125, como nos había dado en la resolución anterior. Luego vuelve a bajar a menos 75 voltios y se desplaza a 2 segundos para menos 125 voltios.
luego vuelve a subir para 75 voltios en 2 segundos y se desplaza a 125 voltios en 3 segundos.